Mi nombre es Diego Melo, soy profesor de la Facultad de Artes Liberales del Departamento de Historia y Ciencias Sociales y mi área de trabajo básicamente tiene que ver con el mundo árabe islámico en lo que se denomina puntualmente como el periodo clásico de la historia del Islam, es decir, ese periodo que va desde la formación del Islam hasta el siglo XIII aproximadamente. Y lo que voy a hacer hoy día es básicamente mostrarles en un recorrido más bien de carácter sinóptico por temas de tiempo y por temas también de la especificidad de los temas, un recorrido a partir entonces de lo que es el Islam, ¿verdad? Una aproximación histórica en relación a lo que son los principales hitos, los principales acontecimientos dentro de lo que significa el desarrollo del mundo islámico. Pues bien, miren, lo primero que yo quiero comentarles a ustedes es que en esta pequeña clase lo que yo voy a hacer es hablar un poco de cuáles son los orígenes del mundo islámico, hablar y centrarnos también durante algún momento en la figura de Mahoma, luego llamado por los musulmanes el profeta del Islam, hablar un poco también de las cuestiones que tienen que ver con sus fundamentos, algunos episodios puntuales con respecto de la vida de Mahoma, para luego hablar un poco del crecimiento, de la expansión y de cómo se fue desarrollando la civilización del Islam hasta llegar al periodo de la gran civilización del Islam clásico entre los siglos décimos hasta el siglo XIII, que vendría un proceso ya de caída, de aletargamiento y podríamos decir, de crisis dentro del mundo islámico. Miren, una cosa que hay que tener bastante presente es comprender un poco cuál es el mundo en donde surge el Islam. Y para eso tenemos que centrarnos fundamentalmente en lo que se conoce como la Arabia preislámica, la península arábica en la época preislámica. Estoy hablando de un periodo largo de tiempo que cubriría, según lo que nosotros sabemos en la actualidad, por medio de la arqueología, y por medio también de las fuentes documentales, cubriría aproximadamente desde el siglo VI antes de Cristo, desde cuando son las primeras referencias que hemos encontrado de las primeras inscripciones, hasta el periodo justamente anterior al desarrollo del Islam, es decir, el año 610. Por lo tanto, estamos hablando aproximadamente de casi 1000 años de historia, en las cuales estamos, ¿verdad?, refiriéndonos a este mundo preislámico. Bueno, hace ya bastante tiempo un historiador italiano, más bien un historiador que se dedicaba a los estudios semíticos, que se llamaba Sabatino Moscati, escribió un libro que se llama Las grandes civilizaciones semíticas, en donde le dedicaba un capítulo importante a los árabes. A partir más o menos de la década del 20, del siglo XX, hubo al menos eh, dos importantes empresas no empresas, digamos, lo digo en términos de empresas, en términos, ¿verdad?, de, de esfuerzo. Hubo dos grandes esfuerzos, mejor digamos, desde el punto de vista arqueológico, llevado a cabo por distintas misiones. Una misión inglesa y una misión belga, que se dedicaron a estudiar justamente inscripciones que se encontraban cerca de la ciudad de Petra, en los alrededores de la ciudad de Petra, que habían sido escritas por los nabateos y que habían sido fechadas incluso anterior a la existencia de Petra, mucho tiempo antes, algunas de ellas que provenían del siglo VI antes de Cristo, algunas de esas inscripciones, según lo que se había visto en Carbono 14, escritas en nabateo y que hablaban entonces de la existencia de un pueblo que habitaba en la península arábiga que se le llamaba los Arabi. Al parecer, estos pueblos eh, se dedicaban más bien al comercio, y eso era también un poco lo que aparece en textos posteriores. Los árabes no dejaron textos, porque eran una cultura que más bien se había dedicado durante mucho tiempo a preservar la memoria de forma oral. Lo que nosotros vamos a encontrar más adelante son algunos poemas, pero que no son los poemas originales, sino que han sido tamizados por el tiempo, han sido transmitidos de generación en generación, y que por lo tanto ya no lo podríamos considerar del todo un testimonio original de la época.
con todo, ¿verdad? Esos poemas nos van a servir para poder ir sacando, ir desbrozándolos y ir sacando algunas cuestiones que son interesantes. Por ejemplo, la forma de organización, la concepción que existía con respecto al amor, la concepción que existía con respecto a las mujeres, más bien en una perspectiva objetual, más que, ¿verdad?, como sujeto. Eh, y sí, ¿verdad? Algunas cuestiones que tienen que ver con realidades institucionales, políticas, etcétera. Lo que nosotros tenemos son testimonios de otros autores que son coetáneos, podríamos decir, a la existencia de los árabes, sobre todo en el siglo V. Uno de ellos, por ejemplo, es Heródoto, que escribe los 9 libros de la historia. En el libro tercero, Heródoto le dedica una parte a los árabes. Habla de ellos más bien a partir de sus peculiaridades. A partir de sus peculiaridades. Habla un poco de la vida de estos pueblos, que los retrata como nómades del desierto y que además se dedicaban al intercambio comercial. Pareciera ser que ese es un elemento significativo que se va a mantener a lo largo del tiempo, esta condición, ¿verdad?, de hombres que están dedicados al traspaso, al traslado de determinadas mercancías, sobre todo desde Occidente hacia Oriente. Hace muchísimos años atrás me acuerdo que el correo de Bagdad, que era perdón, el correo de la UNESCO, que era una publicación que existía, que editaba la UNESCO, sacó un reportaje muy interesante justamente sobre huellas de los árabes en la ruta de la seda. Huellas de los árabes en el sentido de monedas, de artesanía, de verdad, también tapices, etcétera, que tendrían que ver con el trasiego, con la constante circulación por esas rutas comerciales que ellos la utilizaban para establecer las vinculaciones entre el Oriente Lejano, estoy pensando fundamentalmente en China, con Occidente. Más adelante, después de Heródoto, hacia el siglo ya primeros, y podríamos decir segundo, casi después de Cristo, otras fuentes también encontramos en el caso texto de Damiano Marcelino, que habla nuevamente de los árabes, de esta condición nuevamente de comerciantes, da algunos datos también con respecto a su comportamiento. Destaca a Damiano Marcelino que son grandes guerreros, guerreros del desierto, que viven en oasis, una serie de informaciones desperdigadas a lo largo del tiempo. Ahora, tanto Heródoto como Damiano Marcelino no conocieron a los árabes de primera fuente. Lo que ellos hacen es transmitir o repetir aquello que ellos han escuchado por diversos viajeros. Y además también desde una perspectiva más bien histórica, cuando nosotros leemos esos textos, nos damos cuenta de que se está hablando más en una perspectiva de carácter etnocéntrica que en una perspectiva precisamente histórica. Es decir, tanto Heródoto como Amiano hablan desde el centro del poder, y como hablan desde el centro del poder, consideran estos mundos que se encuentran alejados más bien en una perspectiva marginal, en una perspectiva marginal. Entonces así lo presentan. Lo presentan más bien en la visión de quien está viendo un mundo que considera bárbaro. Un mundo que considera bárbaro. Pero bueno, al menos, ¿verdad? Nos permiten entonces al menos comprender dos etapas o dos elementos importantes. Primero, comerciantes. Segundo, guerreros. Bueno, a partir, como les digo, del siglo XX, de los años 20 del siglo XX, se comenzó a hacer un trabajo también más pulcro en relación a la investigación arqueológica que permitió ir reconstruyendo un poco la vida de los árabes antes del advenimiento del Islam. Y se llegó a establecer ciertas cuestiones que eran características de esa sociedad. En primer lugar, era una sociedad de carácter tribal y por lo tanto se organizaba en base a tribus y familias que sentían fundamentalmente, o sea, familias que conformaban tribus, que sentían que tenían una pertenencia a una determinada tribu porque reconocían que tenían un antepasado común. Ese antepasado podía ser un epónimo o podía no haber existido, podía haber no existido. Pero bueno, consideraban que existía un antepasado común. Y las primeras manifestaciones históricas de los árabes, de los musulmanes, ya siendo musulmanes, los primeros textos históricos, me refiero fundamentalmente a los textos que son de Futú, es decir, los textos que son de un género que se llama el género de las conquistas,
eh, nos hablan justamente de la existencia de unas determinadas tribus, de una cantidad de tribus, e identifican algunos de los nombres de esas tribus. Algún autor, ¿verdad? Jafar al-Bal dice que son aproximadamente 365 las tribus que se conocían, pero pueden haber sido más o menos también. Esos números son variables, no tenemos conocimiento. También escribe en un momento en donde él se hace cargo de lo que le van comentando. Esas tribus, al parecer, se organizaban en torno a una figura central, que era el jefe de la tribu, que se le llama Sheikh, de donde viene jeque, que organizaría o establecería los principales dictámenes de la tribu, y entre las características fundamentales para nombrarlo estaba, al parecer, su valor en la guerra y esta idea de que él era depositario de la memoria histórica de la tribu. Alrededor de él, un consejo de ancianos que lo que hacía era más bien asesorarlo en temas de las materias de la gobernabilidad, digamos, de la tribu. Otro elemento que también se comenzó a definir era un poco cuáles eran las creencias de ese mundo. Y a lo que se llegó es justamente que eran tribus que se dedicaban a un culto de carácter enoteísta, con H, enoteísta. Es decir, que dentro de una gran cantidad de dioses existía uno que tenía una mayor importancia, un dios que tenía una condición superior, muchas veces como una suerte de dios creador. Es decir, no eran politeístas del todo, sino que tenían esta idea de que había un dios que tenía una mayor jerarquía. Muy distinto a lo que va a pasar luego con el Islam, que el Islam va a romper con esa tradición más bien de carácter enoteísta y va a implantar una de las características fundamentales del Islam como religión, que es un monoteísmo férreo, planteado sobre todo incluso en la denominación de la divinidad, ¿verdad? Esta idea de Allah, que significa el Dios, el único Dios, Allah, ¿verdad? Está ahí remarcado esa condición. También sabemos que por otro lado eran tribus que estaban muy cercanas al animismo, que creían también en la vinculación o en las fuerzas de la naturaleza, etcétera, etcétera. Es decir, podríamos decir que en un estadio cultural no del todo avanzado. Ahora, hay que circunscribir a estas tribus beduinas viviendo en un territorio, como la península arábiga, que no era un territorio que solamente hubiese estado habitado por los beduinos o por estos árabes, sino que era un territorio que estaba habitado por otras realidades culturales. Por ejemplo, sabemos que desde el siglo III después de Cristo, en la diáspora judía, habían llegado varias tribus de judíos, o varios grupos de judíos, a establecerse en la zona de la península arábiga, y que coexistían con estos árabes, y que incluso tenían algún tipo de relación o vinculación comercial, en algunos casos. Estoy pensando sobre todo en las tribus que habitaban en la zona de Yatrib, que luego va a ser conocido como la ciudad de Medina. Y también hay que pensar que existían ahí, o que pululaban en ese territorio, una serie de grupos cristianos que habían sido expulsados del Imperio Bizantino después de lo que había sido el Concilio de Nicea y el establecimiento entonces del credo niceano, porque habían una serie de grupos que eran considerados más bien herejes cristológicos, es decir, que establecían un pensamiento herético con respecto a la naturaleza de Jesús. Y porque ya fuera que pensaran que Jesús no era Dios, o que era solamente Dios o no, hombre, estoy hablando, ¿verdad?, de los nestorianos o de los monofisitas, incluso también de los arrianos, para esa época, que llegan a vivir a este territorio de la península arábiga, más en el margen norte, hacia la zona de lo que posteriormente nosotros conoceremos como la Gran Siria. Pero habitaban ahí. Y esto que les estoy diciendo va a ser muy importante para poder considerar cuáles pueden haber sido también los cruces intelectuales que se tienen que haber dado en esa zona. Bueno, es en ese mundo en donde aparece la figura de Mahoma. La figura de Mahoma. Ahora, con respecto a Mahoma, es difícil precisar acontecimientos que nos permitan ir construyendo una biografía del todo fidedigna desde el punto de vista histórico. Tenemos una primera fuente que nos permitiría comprender algunos episodios muy puntuales, que es el Corán, pero el Corán no es un texto que se dedique
a la historia de Mahoma, por cierto, ¿verdad? El Corán tiene otra naturaleza. Es un texto que los musulmanes consideran un texto revelado por Dios en árabe, que se le reveló entonces a un hombre, en este caso Mahoma, luego el profeta del Islam, que actúa como mensajero justamente de Dios, entregando esa revelación. Es esa revelación la que tiene un papel central dentro del ductus de las creencias de los musulmanes. Un texto que es difícil al cual es difícil de ingresar, de difícil lectura, por su carácter, ya sea por su naturaleza de lenguaje majestático, o porque pareciera, verdad, no tener un relato coherente, etcétera, etcétera. Pero ese texto lo que tiene en la visión del musulmán es la palabra de Dios, hecha verbo, que está ahí en el texto coránico, y por lo tanto se configura como un elemento central dentro del sistema de creencias de los musulmanes. Se compone de 114 suras y de un número que va sobre las 6.360 aleyas, suras capítulos, aleyas serían una suerte de lo que nosotros comprendemos como versículos. Con todo, el texto está centrado en otras cuestiones, no fundamentalmente en la vida de Mahoma. Luego hay un segundo texto accesorio que permite aclarar ciertas cuestiones que aparecen en el Corán, pero que también toma como referencia la importancia de Mahoma como principal eh, como principal musulmán, podríamos decir, o mejor dicho, ¿verdad? Como el primero de los musulmanes. Por lo tanto, es un texto que lo que plantea es una suerte de imitación del profeta en torno a sus conductas, en torno a su comportamiento, y eso se conoce como la sunna o la tradición del profeta. La tradición del profeta. Y esa sunna lo que contiene son unos hadices que son los dichos y hechos del profeta, es decir, cosas que Mahoma dijo y cosas que hizo, y cuya validez se estructura a partir de lo que se conoce como la cadena de transmisores, es decir, quiénes fueron los que transmitieron la información, y a partir de eso se valida y se caracterizaron en hadices buenos, sanos, débiles, etcétera. Y las principales compilaciones son las de Bukhari y Muslim. Hay una gran cantidad de información ahí sí con respecto a la vida de Mahoma, o de episodios con respecto a la vida de Mahoma, y fundamentalmente el texto también habla de cuáles son las principales características, podríamos decir, en términos de comportamiento, de acciones que deben llevar a cabo los musulmanes. Bien interesante también desde ese punto de vista leerlos, también porque uno se va dando cuenta de que hay también un ordenamiento en otros tipos de temas que son de carácter moral, de la vida cotidiana, etcétera, etcétera. Aún así, yo no podría hacer una biografía solamente con ese texto. Luego hay otro texto que se llama Sirat en árabe, cuya traducción literal sería biografía, la biografía del profeta, pero que tiene un problema, que es un texto que no ha llegado a nosotros en su versión original, sino que en una versión muy editada en el siglo XIII, y que ha sido constituida más que como una biografía, como una suerte de agiografía, es decir, una vida de santos. ¿Y por qué les digo esto? Porque el texto, cuando ustedes lo leen, plantea una imagen de Mahoma en donde hay un esfuerzo por presentarlo como una suerte de enviado, salvador, cierre de la revelación, no salvador, mejor, cierre de la revelación, final de una determinada revelación que se le ha entregado al hombre, y un hombre que también está elegido desde su más tierna infancia para llevar a cabo este mensaje, o para entregar este mensaje. Pero, como les digo, es un texto que está escrito en otra clave. Y claro, hay que pensarlo también que es un texto que se escribe en el siglo XIII, o que se edita en el siglo XIII, y que es un texto que está pensado para un determinado tipo de auditorio. Nunca hay que olvidar eso, ¿verdad? Estos textos tienen un determinado tipo de auditorio. Lo mismo pasa, por ejemplo, con otros textos de carácter geográfico occidentales, como podría ser la leyenda dorada de Santiago de la Vorágine, entonces también, ¿verdad?, se nos presentan una serie de hechos fantásticos con respecto a una determinada cantidad de personajes que son luego santos, pero que, claro, el autor del texto no está preocupado de establecer si esos hechos fueron
o no originales. Lo que le interesa, en otras palabras, es cubrir o llegar a un determinado auditorio que quiere escuchar esas historias edificantes. Lo mismo pasa con la biografía de Mahoma. Lo mismo pasa con la biografía de Mahoma. Bueno, sea como fuera, a partir, digamos, ¿verdad?, de la década del 60 había un trabajo de depuración con respecto a los acontecimientos principales de la vida de Mahoma. Y los acontecimientos principales de la vida de Mahoma tienen que ver con que Mahoma, siendo pequeño, fue y quedó huérfano, siendo un niño muy pequeño, va a entrar al cuidado de su tío paterno, Abu Talib, donde estaba su primo, Ali, que también va a tener un papel importante luego en el desarrollo del Islam. Y sabemos que siendo pequeño ejerce ciertas labores, sobre todo de limpieza de la Kaaba, que era un templo en ese momento más bien de orden pagano, en donde se reunían los distintos beduinos a rendirle culto a sus diferentes dioses, y que estaba bajo el control de una familia en la Meca, que era la familia de los Omeyas, que pertenecía al mismo tronco tribal de Mahoma, que era la tribu de los Quraishitas, aunque Mahoma pertenecía a otra familia, que era la familia de los Hashemitas. Son tres familias las importantes dentro de ese orden tribal: Omeyas, Hashemitas y Abbasíes, los tres llamados a tener un papel importantísimo dentro de la historia del Islam. Luego, más adelante, sabemos que Mahoma ingresa a trabajar en una empresa de caravanas, que era de una viuda, Jadilla, y comienza a hacer carrera ahí. Se terminará casando con Jadilla. Y bueno, algo más sabemos con respecto a su vida como comerciante. Eso significó que recorrió largas distancias y que puede haber estado en contacto con otras realidades culturales, ya hayan sido, ¿verdad?, judíos o cristianos, y que algo de eso uno, ya desde una perspectiva más histórica, puede ver que se traslapa en el texto coránico, o sea, que aparece así de alguna forma en el texto coránico ciertas cuestiones que están ligadas con ese conocimiento que pudo haber tenido de estas otras realidades culturales y religiosas. En el año 610, Mahoma nace en el 570 después de Cristo, en el año 610, estando haciendo una suerte de retiro, Mahoma se encuentra, o él dirá, ¿verdad?, que se encuentra con el arcángel Gabriel, que le ordena entonces que lea, y el texto dice: lee en el nombre de Dios que ha creado el cálamo, ¿verdad? Y esa es la sura del cálamo, sura de apertura del Corán. Y él entonces establece frente a los suyos que es portador de una noticia, es portador de esta nueva noticia, de esta revelación. Y de ahí en adelante entonces se da como desde un punto de vista netamente histórico, ¿verdad?, se da como punto de inicio al Islam. ¿Qué significa sumisión? Sumisión a la voluntad de Dios. Sumisión a la voluntad de Dios. Islam, ¿verdad? Y quienes practican el Islam son los musulmanes, ¿verdad?, aquel que están sometidos a la voluntad de Dios. Los musulmanes que están sometidos a la voluntad de Dios. Luego sabemos, por diversas fuentes y por diversos relatos, que la primera etapa de formación de la comunidad islámica va a ser muy difícil, va a tener una serie de enemigos, sobre todo enemigos que pertenecen a su misma familia, como los Omeyas, o sea, a su misma tribu, como los Omeyas, porque el mensaje inicial del Islam es un mensaje bastante simple, pero muy rupturista con respecto a lo que era la sociedad beduina anterior. Planteaba en primer lugar la existencia de un solo Dios, la creencia en un solo Dios. Dice el Corán, ¿verdad? Dios no tiene hijos, no tiene asociadores ni asociados, dice. O sea, esta idea de un monoteísmo extremo en la idea, ¿verdad?, de Allah, de el Dios, como les comenté, un solo Dios. De hecho, uno de los pilares de la fe justamente lo deja claro, dice la Shahada, que en la primera parte tiene el Tawhid, dice: no hay más Dios que Alá. Y después dice: y Mahoma es su profeta. En árabe dice: wa Muhammad Rasul Allah. Wa Muhammad Rasul Allah. Es decir, y Mahoma es su enviado o su mensajero. Por lo tanto, desde ahí queda claro que no tiene una condición como la que le otorga el cristianismo a la figura de Jesús, sino que es un enviado. Pero fundamentalmente la creencia en un solo Dios. Llama a la creencia en un solo Dios. El que cree se salva, llega al paraíso, que es descrito de una forma determinada dentro del Corán. El que no cree se va a condenar, se va al infierno, ¿verdad?, donde también es
esto mencionado de una forma determinada. En fin, esto trajo una serie de problemas, especialmente dentro de la sociedad donde él vivía, esta sociedad beduina, justamente porque estaba negando la existencia de otros dioses. Y de los otros dioses se estaba dando, ¿verdad?, al trasto todos los demás dioses que estaban ligados con ese culto. Entonces comenzó a ser, en primer lugar, amonestado, y luego eso se transforma verdaderamente en una persecución. Además, ya en esta época comienzan las primeras aleyas que hablan, entre otras cosas, por ejemplo, de la condición de la mujer. Y a nosotros nos puede parecer, o no, en los tiempos actuales, ¿verdad?, lo que el texto coránico dice con respecto a la mujer, pero el texto, ¿verdad?, es indudablemente una suerte de... Es muy revolucionario en ciertos sentidos, ¿verdad? En relación a lo que dice, ¿verdad?, o lo que existía en ese momento. Primero porque transforma a la mujer no en sujeto, sino que, o sea, no en objeto, sino que en sujeto, le otorga un alma, o da la consideración de que la mujer tiene alma, y desde el punto de vista, ¿verdad?, de la igualdad de géneros, el Corán plantea una igualdad de género, y eso va a ser, ¿verdad?, muy significativo en su momento, pero también muy discutible con los propios, ¿verdad?, hombres de esa época. Y eso va a generar en distintos momentos eh, amenazas hacia la vida de Mahoma. Mahoma se va a sentir amenazado, y tanto así que va a sufrir unos intentos de asesinato. Es en ese momento salvado, podríamos decir, o su primo Ali se encarga justamente de ayudarlo. Eh, y se ve obligado a irse de la Meca en este caso, y tiene que emigrar. Las condiciones por las que migra y las situaciones por las que migra tienen que ver con una serie de condiciones históricas o de situaciones históricas que facilitan su migración. Va a llegar a una ciudad, o un oasis, o otro oasis que va a ser Yatrib. Ahí va a ser recibido más bien como un árbitro para arbitrar un problema que hay entre unas tribus, ¿verdad?, árabes, la tribu de los Auns, de los Hazrach, y luego también con una tribu de judía, que es la tribu Kainuka. Pero allí también se va a ir consolidando en mayor tranquilidad la, la comunidad islámica. Y es muy interesante también plantearlo desde la siguiente perspectiva. Yo les decía a ustedes que los beduinos, en general, lo que plantean era la pertenencia a una tribu determinada, y se pertenecía a una tribu determinada entonces porque había una relación, una vinculación sanguínea que tenía que ver con esa tribu. Entonces se sentían pertenecientes a una tribu porque se presumía una vinculación sanguínea que transmitía una determinada virtud, esa virtud que en árabe se le llama sabilla, a la sabilla, una determinada virtud, una virtus. Mahoma entonces plantea una cuestión también totalmente revolucionaria para su época, que es decir, miren, para pertenecer a esta comunidad no es necesario pertenecer a una familia en particular, es necesario creer, no importando entonces, ¿verdad?, cuál sea su origen. Y esto es bien interesante porque está planteando el reemplazo de un orden tribal por un orden supratribal, y que además tiene un carácter universal. Que además tiene un carácter universal. Y a esa comunidad organizada se le va a llamar Umma, que es esta matriz, esta comunidad política y religiosamente organizada del Islam. Umma, que viene de la palabra que significa madre. Es una matriz que agrupa entonces a todos los creyentes. A todos los creyentes. Y también el texto coránico, de alguna forma, se va haciendo cargo de las complejidades de esta sociedad, de las complejidades de esta comunidad, y el texto coránico también va cambiando de tono. El tono... Alguien me quiere hacer una pregunta, pero las podemos dejar al final si quiere. Si le parece, la dejamos al final. Marcelo, yo le contesto las preguntas al final, o dejamos los comentarios al final para que podamos avanzar. Entonces, como les decía, ¿verdad? El texto se va haciendo cargo también, ¿verdad?, de ciertas condiciones nuevas que van apareciendo ahí, de una mayor organización,
hay elementos importantes que tienen que ver con la herencia, con el derecho internacional. Aparecen las penas que están establecidas en el Corán, que son las penas límite, las penas had, el quizás también, ¿verdad? El tema que tiene que ver con el ojo por ojo, diente por diente, que era, ¿verdad?, una cuestión que circulaba en el ambiente también semítico, digamos, tampoco una creación propia del mundo árabe. En fin, ¿verdad? El texto se complejiza. ¿M? Se complejiza en muchos sentidos y tiene, ¿verdad?, un carácter más de organización, de regir, de establecer, de ordenar, etcétera, etcétera. Y eso, ¿verdad?, va a permitir el desarrollo y el crecimiento de esta comunidad, una consolidación de esta comunidad. Hay una serie de episodios que tienen que ver también con unas condiciones de orden bélico, un par de batallas, la batalla de Badr, la batalla de Uhud, donde se va consolidando también la figura de Mahoma como un hombre de Estado, podríamos decir, como un profeta, pero a la vez también un hombre de Estado que va organizando su comunidad, efectivamente, y finalmente Mahoma puede incluso volver nuevamente a la Meca en la peregrinación de la Dios, va a llegar y va a consolidar de cierta forma ahí su mensaje. Eh, Muere Mahoma en el año 632 y muerto Mahoma en el año 632 de nuestra era, por cierto, de la era de Occidente, se genera un primer problema que tiene que ver con la situación de la continuidad o de la sucesión. De la sucesión. Y ese es un tema, ¿verdad?, que tendrá sus complejidades en un comienzo. Va a haber un grupo, ¿verdad?, de musulmanes, sobre todo, ¿verdad?, los compañeros más viejos del profeta, del profeta Mahoma, ¿verdad?, que van a establecer que esa continuidad se tiene que dar según el sistema tradicional. Según el sistema tradicional, cuando el jefe de la tribu fallecía, se elegía de entre los miembros mayores de ese consejo asesor aquel que tuviese más experiencia y que pudiese reemplazar al jefe, porque todos, ¿verdad?, consideraban que era una persona que tenía un determinado prestigio, etcétera, etcétera. Como ese consejo asesor era el que resguardaba la tradición, y la palabra tradición en árabe se dice sunna, ese sistema que abogaba más bien por la tradición anterior, eh, o aquellos que estaban de acuerdo con ese sistema, fueron los que se denominaron los sunitas. Los sunitas. Ahora, había otro grupo que pensaba que quienes debían continuar en al mando, podríamos decir, en la dirección de la comunidad, tenían que ser los parientes más cercanos de Mahoma. En este caso, el pariente más cercano que había sobrevivido a Mahoma era su hija Fátima. Había tenido otro hijo, Mahoma, pero no habían sobrevivido a Mahoma, pero Fátima sí, que además se había casado con su primo, con Ali, y habían tenido dos hijos, tuvieron, que se fueron Hassan y Hussein. Hassan y Hussein. Y el grupo que abogaba entonces porque la continuidad se mantuviera más bien por esta vía de carácter sanguíneo, era un grupo que se le llamó la facción de Ali. La facción de Ali. En árabe, ¿verdad? Shiat Ali. Shiat Ali. De donde viene entonces la idea de los chiitas. Chiitas. Entonces, a la muerte de Mahoma, tenemos esta disyuntiva, y esta disyuntiva, ¿verdad?, genera dos posibilidades de entender la sucesión: sunitas y chiitas, que en un comienzo no es nada más ni nada menos que una división que se genera en torno, ¿verdad?, a la comprensión de la sucesión, pero indudablemente, conforme va pasando el tiempo, ambos grupos, ¿verdad?, van definiendo ciertas cuestiones de manera más particular. No las cuestiones fundamentales, porque el texto sagrado sigue siendo el texto sagrado, ¿verdad? Las unas siguen siendo las unas, ¿verdad? Los principios fundamentales siguen siendo los principios fundamentales, pero sí hay diferencias con respecto a nociones que tienen que ver con el poder, a nociones que tienen que ver con otro tipo de cuestiones, incluso con algunas diferenciaciones desde el punto de vista del derecho islámico, que tiene que ver también con cuáles son las fuentes que utilizan los chiitas, que son complementarias. Es decir, ¿verdad?, van generando otras identidades, podríamos decir, a lo largo del tiempo. Pero no en este preciso instante no. Y entonces se va a imponer un criterio, ¿no? Ahí hay una serie de relatos que dentro de la tradición islámica hablan de por qué se impone uno por sobre el otro, en fin, ¿verdad? Eh, pero lo interesante es que, bueno, en este sentido, que la continuidad se da por la vía de los sunitas.
Entonces se elige a un primer califa. Ese primer califa va a ser Abu Bakr, compañero del profeta, que era padre también de la última mujer de Mahoma, de Aisha. Abu Bakr, que va a ser un califa de transición y va a gobernar entre el 632 y el 634. Lo que va a hacer básicamente Abu Bakr va a ser consolidar la expansión de la fe y territorial en la península arábiga. Después de Abu Bakr, que fallece, viene Umar, que va a gobernar durante 10 años. Lo de Umar es bien impresionante porque Umar logra la primera gran expansión, primero hacia el norte, un brazo hacia el este, hacia lo que era Persia, y otro brazo que se va a extender hacia el norte de Egipto. Eso aparece en unos textos, ¿verdad?, de la primera etapa de historiográfica del Islam, que son los textos de Futu, el Futu Misr, que sería como de Abdel Hakam, que es como la traducción sería la conquista de Egipto, Misr, Egipto. Eh, pero también Umar se va a encargar de otras cosas, va a darle una organización desde el punto de vista administrativo, va a copiar un modelo básicamente de administración, que es el modelo bizantino, y va también a copiar un modelo de monetario, ¿verdad? De intercambio monetario, utilizando un patrón bimetálico, de oro y de plata, el solidus, que va a dar origen al, al dinar, ¿m? Y el patrón de plata, que va a dar origen al dirham, que son las dos monedas que vamos a encontrar en un comienzo. Incluso las primeras monedas tenían la efigie, las monedas más antiguas que se han encontrado tenían la efigie del califa. Luego, con el tiempo, la efigie va a ser reemplazada y solamente van a aparecer inscripciones en la moneda. Pero sí, efigie, copiando un poco también la moneda bizantina, en donde aparecía la efigie del Basileus en la moneda. Interesante también desde ese punto de vista lo que sucede con Umar. Luego de Umar vendrá un tercer califa, que es Uthman, o Otomán, también Umar aparece como Omar, que gobierna también desde el 644 hasta el 656, un periodo también de crecimiento, de consolidación de la frontera, y quizás, ¿verdad?, la obra más importante durante el califato de Uthman es la consolidación del ductus religioso a partir de lo que significa la compilación del Corán. La compilación del Corán se realiza durante el gobierno de Uthman. Y la compilación del Corán va a significar varias cosas interesantes, sobre todo desde el punto de vista de la lengua árabe. La lengua árabe era una lengua que antes de la compilación del Corán existía más bien en un sustrato, en un estrato, además también más bien primitivo. La compilación del Corán significó entonces precisar, mejorar las normas gramaticales del árabe y generar entonces un tipo de árabe que es este árabe coránico, también conocido como el árabe clásico, el árabe fusha, el fusha, que es el árabe culto, podríamos decir, porque en los distintos países que configuran el mundo árabe, nosotros tenemos, ¿verdad?, que coexiste el fusha, que es el árabe culto, como les digo, también con las posibilidades dialectales que ahí hay, con las posibilidades dialectales que hay. No todos, ¿verdad?, leen el fusha, siempre ese es un problema que se ha dado desde muy temprano, pero sí, ¿verdad?, también lo leen, digamos, ¿verdad?, que es el árabe del Corán. Eh, y se hicieron 4 copias, dice, ¿verdad?, la tradición, que se hicieron 4 copias, que se enviaron a las distintas provincias de, que existían, y luego entonces también se implementó la existencia de los memoriones, porque si el texto se perdía había que tener un grupo de gente que permitiera nuevamente reconstruir el texto de los memoriones. Actualmente eso ya no es necesario, ¿verdad?, porque el texto está difundido en varias traducciones y además de eso se puede obtener fácilmente, pero en esa época no. Y posteriormente a Uthman va a gobernar Ali justamente el primo de Mahoma, que llega a gobernar como califa, pero con un califato bastante complejo para él, precisamente por la oposición de los Omeyas, podríamos decir, de la familia Omeya, que fue restándole poder y que fue presionándolo, ¿verdad?, de tal forma que va a terminar siendo asesinado por los Omeyas en una suerte de conflagración
contra Ali. Esto va a obligar también a que el grueso de los chiitas tengan que entonces salir de los territorios más centrales, ¿verdad? Alejarse hacia el ámbito de Persia, donde luego van a ir desarrollándose también a lo largo del tiempo, en una historia que también tiene sus propios ribetes y es bastante interesante. Por lo demás, también comprender cuáles son los elementos culturales que están involucrados dentro luego del chiismo en el desarrollo de esa identidad. Durante todo ese tiempo, la capitalidad, podríamos decir, la sede del califato, se mantuvo en Medina. Una vez muerto Ali, asume el gobierno un personaje, ¿verdad?, oscuro en algún sentido dentro de las fuentes, que es Muawiyah Omeya, que va a ser quien va a iniciar lo que se conoce como el califato Omeya, es decir, el primero de los califatos familiares. Una de las características esenciales de este califato Omeya era que ya no se elegía al califa, sino que el califato se transforma en un cargo hereditario. Se cambia la capitalidad desde Medina hacia Damasco y se instala entonces en la zona de Siria, y desde ese punto de vista entonces los omeyas se van a encargar de centralizar la administración, y no solamente de centralizar la administración, sino que también de establecer ciertos criterios que van a estar ligados con una suerte de nepotismo, porque van a ir poniendo en los diferentes en las diferentes magistraturas o cargos también que están relacionados con el ejército, a parientes cercanos. Eso va a ir generando con el tiempo alguna desazón, alguna molestia al interior, ¿verdad?, justamente de lo que significa las otras familias que configuraban, también las otras familias importantes que configuraban este mundo que estaba naciendo. Eso es un nepotismo importante. Pero a la vez también los omeyas sí, a partir de este control centralizado, de esta fortaleza de sus ejércitos, van a ir logrando el desarrollo de una mayor expansión que se va a establecer por todo el norte de la cornisa del Mediterráneo, de África, ¿verdad?, la cornisa de África, llegando hasta España, que va a ser luego denominado Al-Ándalus como provincia, y también hacia Oriente, penetrando en las zonas más interiores de Persia, y llegando entonces incluso hacia los límites del Indo, incorporando entonces todo este nuevo universo cultural, que va a ser muy importante porque también va a significar la incorporación ya no solamente de un mundo propiamente árabe, sino que también un mundo que se hace cargo e incorpora a otras realidades culturales, ya sea, ¿verdad?, hacia el ámbito de Oriente o, por ejemplo, en el norte de África, que va a estar ligado a lo que significa, ¿verdad?, la incorporación de los bereberes, por ejemplo, los bereberes. Y el Mediterráneo se va a transformar, como lo dice Henri Pirenne, en una suerte de Mediterráneo mar musulmán, que va a prever de un intercambio económico, que va a posibilitar las relaciones comerciales al interior de este mundo. En esas relaciones comerciales no solamente van a actuar árabes, van a actuar bereberes, van a actuar judíos también, integrándose dentro de una comunidad económica muy eficiente, pero a la vez también que va a generar un gran desarrollo material que no va a traer consecuencias inmediatas, pero que se van a extender en el tiempo. eh, Además de eso, hay una preocupación por establecer tempranamente un derecho de gente, sobre todo a partir de lo que se denominaba como las Ahl al-Kitab, o las gentes del libro. Estas gentes del libro que se dedicaban fundamentalmente, o que se referían fundamentalmente a judíos y a cristianos, y entonces se establece un derecho de gente, un estatuto de protección mediante el pago de unos impuestos, el impuesto de capitación, el impuesto territorial, eh, y eso va a ir generando un determinado orden, una determinada estructura novedosa, quizás lejos también de lo que se había planificado originalmente en términos de la variedad cultural que iba adquiriendo el Islam, y que también se denotaba en esta condición también universal que va adquiriendo, se va extendiendo. Bueno, la vida del califato omeya termina de forma abrupta a partir justamente de lo que significa el asesinato de los principales cabecillas de la familia omeya por parte de otra familia, de los abasíes, un relato muy sangriento que aparece en un texto de Al-Makari, en el Nafal-Tib, ¿verdad? Ahí aparece el relato así con mayor claridad meridiana,
Se salva uno de los omeyas, uno de los omeyas que se salva, Abdelrahman, llega luego al Andalus, a la península ibérica, a España, lo que sería actualmente España, y ahí se va a quedar, ¿verdad? Y va a fundar un emirato independiente de lo que sucede en Oriente. Esa familia es la familia de los abasíes. Los abasíes van a gobernar entre el 750 y el 1258. Los abasíes se van a comprender, se entienden entonces como eh, el gran momento de crecimiento y consolidación de la civilización islámica. Cuando nosotros hablamos de la civilización del Islam clásico, estamos hablando fundamentalmente de ese periodo, del periodo abasí. Sobre todo, ¿verdad?, en el tramo que va desde el siglo XI hasta el siglo XII, o del 10 al 12, en época de algunos califas que son significativos dentro de la historia del Islam, como son Harun al-Rashid o Al-Manún, que se van a encargar también de generar un conocimiento importantísimo a partir justamente de la inversión en el conocimiento, porque ese éxito económico que ya se había logrado en la etapa omeya se fue acrecentando en la etapa abasí, habiendo entonces recursos para poder lograr establecer incluso un centro de conocimiento como va a ser la Casa de la Sabiduría en Bagdad, que va a ser la nueva ciudad que van a fundar los abbasíes, ¿verdad? Y ahí se va a constituir esta Casa de la Sabiduría, donde va a ser un centro de aprendizaje de filosofía, de la astronomía, de las matemáticas, de la ciencia, fundamentalmente de la medicina, y que se va a expandir por todo el ámbito del territorio de la comunidad musulmana en este momento ya que abarca todo el Mediterráneo. Y es lo que, ¿verdad?, Yves Lacoste, un antropólogo, ¿verdad?, denominaba, decía, la naturaleza de civilización vehículo. Es decir, una civilización que es capaz de tomar, mejorar y difundir. Tomar, mejorar y difundir, y difundir, y difundir, y difundir. Alrededor, entonces, de los territorios que va a utilizar. Al mismo tiempo, los abasíes, a diferencia de los omeyas, van a procurar la descentralización del poder, entonces otorgándole cierta autonomía a los poderes locales, lo cual va a generar un problema porque hay ciertas persistencias históricas que nosotros vamos a ir viendo a lo largo del tiempo, como por ejemplo el ámbito tribal. Esto que yo les digo, ¿verdad?, de que una familia derroca a la otra, es porque hay, ¿verdad?, un celo tribal. Y es más, dentro de los primeros 4 califas, los califas Rashidun que yo les comenté, Umar, Uthman y Ali son asesinados. Yo, hace tiempo atrás, me tocó participar en una publicación que se llama De Muerte Violenta, en donde me tocó a mí escribir un artículo justamente sobre la muerte en el sultanato de Granada, qué pasaba en el sultanato de Granada. Y entonces las distintas técnicas que los distintos, ¿verdad?, aspirantes al trono llevaban a cabo para matar a su antecesor. Desde entonces envenenamiento hasta el uso de una camisa embardunada, etcétera, ¿verdad? O la muerte violenta, precisamente, ¿verdad?, ya sea por asesinato, etcétera, etcétera. O sea, hay una manifestación de un ordo tribal que ahí se mantiene y queda ahí siempre flotando. Y si uno lo ve, ¿verdad?, este proceso de descentralización que llevan a cabo los abasíes, van a ir generando, entre otras cosas, un problema. Es cierto, provocan la descentralización, pero también van generando el desarrollo de unas determinadas autonomías. Esas autonomías van a ir debilitando también el poder central, tanto así que Bagdad y los abasíes se van a ver en la obligación de contratar a un elemento alóctono externo, en este caso los turcos selyukíes, que funcionen como mercenarios frente a las amenazas internas que existen en el interior del mundo islámico. Los turcos selyukíes, que son anteriores a los turcos otomanos. Y que son, ¿verdad?, justamente los primeros turcos o los primeros grupos turcómanos que se van a convertir al Islam después de la batalla de Talas en el 751. Así que ahí se van a incorporar. También en el periodo abasí deberíamos también considerar que sigue una consolidación y un crecimiento económico, ahora no solamente por las rutas del Mediterráneo, sino que por las rutas que se van a internar hacia la zona, ¿verdad?, del sudeste asiático incluso. Porque vamos a ver que
las vías de comercio se van a integrar por la vía de la India, y por la vía de la India por vía marítima vamos a ver que van a llegar hasta las zonas del sudeste asiático, incluso lo que actualmente es Malasia, Indonesia, efectivamente van a quedar bajo la órbita del Islam, ya no porque haya una conquista que esté establecida o que esté ordenada, sino que más bien por lo que significa el factor de las vías comerciales o de las colonias comerciales. Incluso en China va a haber una conversión de chinos al Islam. Actualmente todavía existen los Hui, ¿verdad?, que son un número de la población bastante reducido. Bueno, igual son 1.200.000 chinos musulmanes, pero claro, son aproximadamente el 1%, el 1,5% de la población china. Pero claro, se dio justamente por este proceso de expansión comercial. Y ese proceso de expansión comercial generó vinculaciones con distintos grupos. Pero también desde ese mundo de la zona de la estepa euroasiática vendrá la principal amenaza, podríamos decir, para los musulmanes, que van a ser los mongoles, que finalmente en un proceso expansivo por la zona de la estepa van a llegar hacia Bagdad en el año 1258. Y la llegada de los mongoles a Bagdad va a terminar entonces desarticulando el orden global del imperio islámico, podríamos decir entre comillas. En realidad en árabe se dice al-Dawla al-Islamiyya, ¿verdad?, donde está el poder del Islam, y eso va a ser recompuesto de alguna forma luego por un orden distinto, que va a ser el orden de los turcos otomanos. Pero los turcos otomanos son turcos y no son árabes, por lo tanto también se va a generar una tensión interna dentro de lo que significan las comunidades árabes, y esa tensión se va a extender en el tiempo hasta incluso, ¿verdad?, el siglo XX, esa tensión, digamos. Y entonces, ¿verdad?, si ustedes, ¿verdad?, hay aquí gente que sea descendiente, ¿verdad?, de palestinos, sabrán muy bien que esa tensión es la que genera en gran parte, ¿verdad?, la sangría y la salida de población que emigra desde Medio Oriente justamente hacia tierras americanas, ya sea hacia Argentina y también Chile en menor cantidad, o sea, con el tiempo una mayor cantidad, y establecimiento entonces de una comunidad en estos territorios. Efectivamente, por lo que significa esa tensión que se extiende en el tiempo, no solamente, ¿verdad?, en Palestina, sino que también en el Líbano, también en Siria, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, para ir terminando, porque tampoco les quiero quitar más tiempo, solamente decirles lo siguiente: el mundo islámico, desde su expansión y desarrollo, se transforma en un mundo que no es uniforme en muchos sentidos, sino que tiene una gran cantidad de particularismos. Cuando hablamos del mundo islámico, en realidad no estamos hablando de un solo Islam en las formas de vivencia. Las culturas van integrando sus propias costumbres y las van incorporando dentro de lo que significa, ¿verdad?, el ámbito de lo que la fe establece, o de lo que el texto en general establece en su perspectiva más prístina, más profunda. Y eso ha sido así a lo largo de la historia. Por eso, si ustedes van a Marruecos, la vivencia o la forma de comprender o de vivir, ¿verdad?, el Islam en Marruecos es muy distinto a lo que sucede en Arabia Saudita, porque además se van cruzando otras cosas, distintas escuelas de pensamiento jurídico, distintas formas de vivencia del Islam, distintas formas interpretativas por parte de los ulemas en diversos temas. Y si nosotros, ¿verdad?, nos vamos a la situación actual de lo que está pasando hoy día, por ejemplo, en Afganistán, podemos ver lo que está sucediendo con los talibanes, pero también habría que decir que los talibanes argumentan su comportamiento en un código que ellos establecen, que es la Sharia, pero bien sabemos los que estudiamos esto que ese código no es básicamente el código, o no es lo que nosotros comprenderíamos por la Sharia, sino que es una mezcla de elementos que también tienen que ver con tradiciones tribales de las etnias Pashtun. Entonces se da una mezcla de cosas que se aumentan y se van consolidando a partir de un criterio de ignorancia que existe en determinados territorios,
y que se acrecienta a partir, por ejemplo, de los problemas de la lectura, de los problemas de la comprensión del texto coránico, de los problemas entonces de la preparación de las personas que comentan los textos coránicos, etcétera, etcétera. Esos son problemas que nosotros podríamos ver que van atravesando en distintas zonas, y conforme nos vamos alejando más de los centros culturales más importantes del Islam, vamos viendo que hay una mayor precariedad en determinadas formas de comprender ese mensaje. Los textos sagrados en general son textos alegóricos que tienen la capacidad de poder ir adaptándose en el tiempo. Talvi, ¿verdad? Talvi, un pensador de origen tunecino, decía que el texto coránico tenía una característica fundamental. Decía que el texto coránico era un texto que él llama, es un texto de naturaleza teándrica, y mezcla dos conceptos. Dice que es teándrica en el sentido de que es tanto, ¿verdad?, teándrico de teos, de Dios, y ándrico de andros, hombre. Es un texto, en el fondo, Talvi lo dice como creyente musulmán, es un texto que ha sido, ¿verdad?, revelado por Dios a los hombres, pero del cual ha intervenido la mano del hombre. En el cual ha intervenido la mano del hombre, y eso sería, ¿verdad?, la explicación que Talvi otorga para tratar de comprender estas problemáticas que se van dando al interior del mundo islámico en la actualidad. Así que, bueno, eso les quería comentar. Espero que haya sido claro, y quedo abierto entonces a las preguntas que puedan tener. ¿Mm? Marcelo me quería hacer una pregunta. Puede hablar si quiere, Marcelo. Puede preguntarme. Aquí está. A ver. Hernán Badiola. ¿Cómo es hoy la relación entre sunitas, entre chiitas y sunitas? Bueno, eh, esa no es una respuesta que sea unívoca. O sea, no le puedo decir yo es mala, es buena. Depende un poco también del lugar. ¿Mm? En general existe una cierta distancia, ¿no? Existe un cierto distanciamiento. Eh, Muchas veces los sunitas no consideran que, por ejemplo, los chiitas, sobre todo los persas, formen parte del mundo árabe. De hecho, le llaman, ¿verdad?, que es parte del mundo persa. Lo integran dentro de las comunidades no árabes. Pero claro, va variando también según el lugar, según, ¿verdad?, el espacio en el cual nos referimos. Existe lo que nosotros podríamos denominar, así en términos general, es que existe una suerte de distanciamiento, una suerte de tensión constante, que no lleva siempre al enfrentamiento. Hemos sabido, sí, de enfrentamientos, justamente en algún momento lo que fue la guerra de Irán-Irak, pero sabemos que también ahí hay hay un elemento externo que tiene que ver con la condición de la Guerra Fría, que se involucra ahí. Pero sí, yo podría decir que hay un distanciamiento y hay una tensión permanente. En algunas zonas, indudablemente, no hay ninguna posibilidad de comprensión. O sea, en Arabia Saudita no, ¿verdad? Hay un distanciamiento y un alejamiento total entre Irán y Arabia Saudita. Porque han sido, ¿verdad?, los saudíes, a partir de lo que ha significado el pensamiento de los wahabíes, quienes se han encargado, por ejemplo, de destruir los principales lugares de culto que tenían los chiitas. ¿Mm? Eh, y eso efectivamente va a generar un distanciamiento. ¿Mm? Un distanciamiento. Eh,
Distanciamiento que se nota, por ejemplo, en algunas denominaciones geográficas, como por ejemplo cuando los saudíes hablan del Golfo Arábigo y los persas hablan del Golfo Pérsico. Pero indudablemente detrás de eso lo que hay justamente es la idea, ¿verdad?, de que hay dos fuerzas que están ahí pugnando. Por una parte Arabia Saudita y toda la propaganda que hay desde el punto de vista ahí wahhabí, y por otro lado, ¿verdad?, Persia, como dos polos que son los polos que están comandando el mundo islámico en el área de Medio Oriente. Pero sí, eso, hay un distanciamiento y una tensión constante, digamos. ¿Mm? No sé si hay otra pregunta. A ver, hay otra pregunta aquí. Hay una más. Alberto Cifuentes. A ver, quiere, puede hablar Alberto si lo estima. O si quiere lo escribe, no sé. Alberto Cifuentes. Ah, ¿qué relación de los árabes antes del Islam tienen con los griegos de Alejandro Magno? Mm. Mire, eh, Alejandro Magno no logra penetrar completamente la península arábiga. Entonces, más bien, sobre todo los árabes, y cuando pensamos en los árabes de esa época, estamos pensando nuevamente en los beduinos, quedan un poco al margen de esta situación. Sí hay, luego, una penetración muy importante en la zona norte, ¿verdad? En la zona de lo que actualmente sería Siria, Palestina, indudablemente, ¿verdad? Jordania, Líbano, etcétera. Ahí sí. En la zona de lo que en la antigüedad, donde estaba luego Palmira, también Petra, va a haber una penetración muy importante del dominio de Alejandro Magno. Pero sí, lo que nosotros podríamos decir es que igual va a haber una influencia que se va a dejar sentir desde el punto de vista cultural, porque resulta que el imperio de Alejandro Magno lo que deja en esa zona es una matriz que se establece a partir de la idea de una koiné, de la koiné de la lengua griega, del conocimiento del griego. Por lo tanto, la cultura griega se expande, sí, como cultura en el espacio de la península arábiga. Entonces, si bien no hay un contacto directo, no hay una relación directa de Alejandro para con los árabes, más bien sí existió en el caso de algunas tribus árabes, sobre todo del norte, estoy pensando en Gasánidas y Lacmíes, hacia la zona más del sur, no. Pero sí hay una penetración de la cultura griega, de la koiné griega, que se manifiesta, ¿verdad?, en el desarrollo de ciertas ideas de corte neoplatónico, etcétera, etcétera. ¿Mm? Eso sí. Dice acá Nicolás me dice. No sé si le contesté, Alberto. ¿Mm? Dice, de la historia del mundo islámico y sus distintas variantes, ¿es posible vislumbrar en el futuro una unificación como lo buscó ISIS, pero desde el punto de vista positivo? No, mire, yo ahí no sabría decirle porque, o sea, lo mío del pasado, no las proyecciones del futuro, digamos, pero eh, a lo largo sí de la historia, lo que sí le puedo decir es que ha sido siempre eh, lo que sí influyó en el mundo de los que vivían en Canaán. Sí, claro, sí, ahí influyó, sí. Lo que sí le podría decir es que a lo largo de la historia del Islam hemos visto que esos intentos de unificación en distintos momentos, haya sido verdad por la idea del panislamismo, del panarabismo, dependiendo si estamos hablando desde el punto de vista religioso o desde el punto de vista político, como la gran nación árabe en el tiempo de Nasser, bueno, no han dado los resultados justamente, precisamente por este particularismo, ¿m? Por estos particularismos locales, ¿verdad? Entonces, cuando uno ve, han existido esfuerzos, pero no se ha logrado. Mire, eh, aquí yo le voy a mostrar algo que puede ser, a veces es bien indicativo de esto, que tiene que ver con lo siguiente. Mire, cuando nosotros vemos la historia, por ejemplo, del pasado, nosotros decimos, mire, tomemos solamente esta parte para no confundirlo. Tomemos solamente esta parte. Voy a hacer un corte aquí y voy a poner esta línea aquí. Entonces tomemos eh, de aquí para acá. Esto, ¿ya? Entonces, pensemos solamente en el norte de África.
Estoy pensando en esta zona. Si hablo del Magreb occidental, ¿verdad? Para que ustedes tengan una noción. El Magreb occidental, ¿verdad? Ahí. El Magreb central ahí. Y luego, ¿verdad? La zona de Ifriquilla. ¿M? Además acá, ¿verdad? Ya esta zona del Mashrek, aquí. Ya. Entonces aquí lo pueden ver. Entonces, esto que está aquí, ¿m? Es eso que está ahí. Entonces, si nosotros vemos, miren, vemos que el momento de gran unidad se logra solamente durante el periodo del Imperio Omeya. Ahora, el Imperio Omeya sufrió lo que sufrió y tuvo los problemas que tuvo desde el punto de vista de la hegemonía de los territorios y de los espacios, y fue finalmente sacado del poder de forma violenta. Pero luego, entonces, lo que nosotros vemos es que se comienzan a generar estos particularismos de carácter tribal. Entonces aparecen los Idrísidas de Fez, los Rustemídas de Tajer, los Aglávidas de Kairouán, después los Fatimidas, Siridas, los Hamadidas, los príncipes cenetes, que son entonces, ¿verdad?, las diferentes tribus que existen ahí de bereberes, almorávides de almohades, los meriníes, los saadíes, los alawitas hasta el día de hoy, los Wadidas, que en algún momento me tocó, y los Hafsidas, que me tocó en algún momento trabajar también con ellos, pero en el fondo vamos viendo esta diversidad de particularismos, que es la misma diversidad de particularismos que vamos a encontrar en la actualidad. Entonces solamente vemos esa unidad durante el Imperio Omeya. Incluso los turcos, por ejemplo, no lograron llegar hasta más acá. Esta zona queda libre de la influencia de los turcos. Los turcos gobiernan aquí, esa zona, pero no llegan hasta ahí, precisamente por las dificultades que va a tener poder hacerse cargo de esto. Y de estas particularidades, que fueron los mismos problemas que encontraron después tanto los españoles como los franceses, al igual que los italianos, cuando vinieron los procesos de descolonización de estos territorios, porque no entendían realmente la dificultad que existía aquí, desde el punto de vista étnico, desde el punto de vista tribal, desde el punto de vista cultural. ¿Mm? Y eso es lo que sucede cuando se mete la mano en los lugares donde a uno no lo mandan. Entonces ese es otro tema. Hay otra pregunta, parece aquí. Juan Illanes. ¿Cómo es el Dios islámico y en qué se diferencia con el Dios judío y el Dios cristiano? El Dios islámico es... bueno, lo primero que hay que entender es que Allah es Dios. Es el mismo Dios que nosotros comprendemos para el caso judío y cristiano. En el sentido, ¿verdad?, que es el nombre que recibe en árabe. Como, ¿verdad?, hablar de God en inglés. Pero, claro, Allah. Ahora, está mucho más cercano en su descripción, en su naturaleza, más cercano, aunque no igual, pero más cercano al Dios de la Torá. Al Dios de la Torá. En el sentido, ¿verdad?, de su condición, ¿verdad?, frente al hombre. Pero, claro, es fácil poder verificar cuál es la condición de Dios en el Islam, porque en el Corán están los 99 atributos que tiene Dios: clemente, misericordioso, el dador de gracia, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí aparecen. Así que eso yo le podría decir, que se parece mucho más, ¿verdad?, al Dios de la Torá que al Dios cristiano. Y está más cercano, podríamos decir, a la influencia judaica en términos de la divinidad. No sé si hay otra pregunta. No sé si hay otra pregunta que quieran hacer. Si la puedo responder, ¿verdad? Encantado. Tenía yo... Estoy seguro que había alguien más que me quería preguntar y ya no me preguntó nada. Yo estoy seguro que era don Marcelo, pero no me quiere preguntar ahora. Bien. No sé si hay más preguntas, si hay alguna otra duda, algo que pueda responder, si puedo ayudarlo, ¿verdad? O responder en algún sentido. ¿Mm? Alberto Cifuentes dice: las consultas anteriores por el pensamiento helénico que influyen en los cananeos, y ahí apunto si los árabes de aquellos tiempos también recibieron similar en el Corán. Mire, perfecto, sí, pero más que en el Corán, nosotros podemos ver esa influencia del pensamiento helénico
en otros tipos de textos, más que en el Corán, efectivamente, porque sí, ¿verdad? Yo entiendo a lo que va, ¿verdad? Es que, por ejemplo, en todo el ductus de la religión cristiana, nosotros podemos ver claramente que hay influencias del pensamiento helenístico. Y sobre todo, ¿verdad?, que está mucho más claro ciertos elementos que tienen que ver con el desarrollo del neoplatonismo. Pero en el Corán no tanto, no tanto, pero sí en otras formas de escritura dentro del mundo islámico. Estoy pensando, mire, fundamentalmente en los textos históricos y en los primeros textos que tienen que ver más bien con una cuestión que se deriva del Corán, que es el tawhid, que son, no, perdón, el tafsir, que son los textos que tienen que ver con la exégesis coránica. Ahí sí se puede ver esa influencia, ¿verdad?, helenística con mayor claridad, ¿m? Más que en el Corán. Y luego sí, en otro tipo de textos, sobre todo los textos históricos. Ahí sí. La forma en que se escribe la historia, la forma en cómo se piensa la historia, no hay duda alguna que tiene una huella profundísima del ámbito del helenismo. ¿Mm? Perfecto. Bueno, espero haber podido responder. ¿Mm? Bien, no les quito más tiempo. Y bueno, eh, vamos a llegar hasta aquí entonces. Y si tienen cualquier duda que yo pueda resolver, bueno, me pueden escribir a mi correo electrónico, que es diego.melo@uai.cl, y yo podré dedicarme con mayor tiempo también a contestar en más largo, y si verdad puedo ayudar en algo, encantado. Así que le agradezco mucho. A ver, hay alguna pregunta aquí, parece. Ah, aparecieron otras preguntas. Sí. Con el califato vacío hay un gran avance en la ciencia y en la medicina y otras disciplinas. ¿Qué pasó en la actualidad que no sabemos de su progreso? ¿Qué pasó ahora actualmente con el desarrollo de la ciencia? Ah, eh, sí, yo creo que, o sea, es una percepción más bien, digamos, un poco de lo que yo voy viendo, de lo que va pasando. Desde el punto de vista, ¿verdad?, de la economía del mundo islámico, nosotros podríamos dividir dos bloques importantes. El primer bloque, que tiene que ver con el norte de África, más, más, más pobre y retrasado, si se quiere, en cierto sentido, y un otro bloque que tiene que ver con el ámbito más bien de Oriente, donde domina entonces, ¿verdad?, lo que está sucediendo en la zona de los Emiratos Árabes, por cierto, bueno, y también en Arabia Saudita, en otro sentido. Ahora, eh, han sido han sido sociedades y economías que se han desarrollado durante mucho tiempo a partir de lo que significan las materias primas. Pensemos, para un lado, ¿verdad?, Eh, lo que tiene que ver con el petróleo, y en el norte de África, por ejemplo, durante mucho tiempo una de las bases de la economía fue la agricultura. Entonces, no ha sido la ciencia precisamente lo que han ido desarrollando en el último tiempo. Ahora, es cierto también que hay unos programas por medio de los cuales se invierte en el desarrollo de la ciencia en otros territorios, sobre todo, ¿verdad?, en Occidente. Y estoy pensando ahora, que se me vino a la mente, lo que pasa con Al Walid bin Talal, por ejemplo, que es uno de los jeques importantes de Emiratos, que financia una serie de iniciativas de producción de la ciencia en países occidentales. Incluso también que beca a una serie, ¿verdad?, de musulmanes de distintos países del mundo árabe para que vayan a estudiar justamente a universidades, ya sea de Norteamérica o universidades europeas, en donde pueden ir desarrollando o pueden ir aprendiendo del desarrollo de la ciencia. Por lo tanto, podríamos decir que, según lo que yo he visto en el último tiempo, y sobre todo a partir de lo que significa el desarrollo comercial y los índices también de desarrollo en los países árabes, hay un retraso en términos, ¿verdad?, de lo que significaría la ciencia, porque hay que entender también que una gran cantidad de países que conforman el mundo islámico, árabe-islámico en la actualidad, son países que se encuentran en vías de desarrollo. ¿Mm? En vías de desarrollo. Y sí, claro, ¿verdad? Fueron una gran potencia, pero claro, eso también fue en el siglo XIII. Ahora, porque esa es la civilización clásica del Islam. ¿Mm?
Aquí hay otra pregunta, dice, así como la máxima autoridad de los católicos, el Papa, ¿cuál es la máxima autoridad que representa el mundo musulmán? No tienen ninguna que se asemeje. Mm. En los sunitas no existe, ¿verdad? Nada parecido al clero, están los ulemas, ¿verdad? Pero los ulemas muchas veces funcionan más bien por prestigio personal. Y en el caso de los chiitas sí podemos ver que hay una suerte de clérigos, pero cuya descendencia más bien está asociada también a la pertenencia a la familia del profeta. Entonces va por otra vía. Pero no existe una autoridad como los católicos. Incluso es más, ¿verdad? El Corán dice, o en términos, ¿verdad?, de lo que significa el Corán, eh, la interpretación del texto, ¿verdad?, la debe hacer cada musulmán, y eso, ¿verdad?, significa que la tiene que hacer con las luces que le permitan, con las luces que tenga, ¿verdad?, él para poder generarla. Entonces no existe una autoridad única, podríamos decir. Hay autoridades intelectuales importantes, no sé, ¿verdad? Mm, eh, el imán de Al-Azhar, ¿verdad?, en Egipto, etcétera, ¿verdad? Es una autoridad importante, pero más bien desde el punto de vista intelectual, más que desde el punto de vista religioso. ¿Mm? Gracias, espectador. ¿Por qué en algunas culturas árabes hay una mayor consideración de las mujeres, incluso en los sectores más ortodoxos del islamismo, que en otras? Omiten ciertos textos bases. Bueno, sí, efectivamente. Lo que se da es que hay una omisión, a veces a propósito, a veces, ¿verdad?, con intención. ¿Mm? Ese es un tema más espinudo porque en el fondo tiene que ver también con eh, cuál es la autoridad que tiene un determinado lema en un determinado lugar, de qué forma, ¿verdad?, eso se complementa con las tradiciones locales, o de qué forma se imponen las tradiciones locales por sobre lo que dice el texto coránico, eh, y genera entonces unas interpretaciones bastante antojadizas. Mm. Sí, omiten ciertos textos bases, sí, claro, por supuesto. E imponen otros textos que son de carácter local para entonces, ¿verdad?, tamizarlos. ¿M? Y interpretar o reinterpretar el texto coránico al libre arbitrio según una determinada conveniencia. Eso pasa. ¿M? Y es un problema, por cierto. No solamente con el caso de la condición de la mujer, digamos, también con el caso de la justificación de la guerra, en otro sentido. Bien, ahora sí. Bueno, eh, les quería agradecer por sus preguntas, les quería agradecer también por su asistencia. Bueno, ya saben que me pueden escribir y ha sido un placer poder hacer esta sesión. Que estén muy bien, les agradezco su participación y que tengan una muy buena tarde ya, tarde, tarde noche ya de hoy. Hasta luego y muchas gracias.